Vamos a iniciar con la palabra orando. Padre, te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo. Te damos gracias porque fuimos trasladados de una potestad muy inferior a un reino inconmovible, a un reino de luz, un reino de conocimiento. Gracias porque fuimos librados de la ley del pecado y de la ley de la muerte, y hoy opera en nosotros la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una ley que operativamente nos hace efectivos para realizar la tarea. Desde esa realidad espiritual edificamos el día de hoy, sabiendo y confiando que no soy yo, sino eres tú a través de mí quien nos enseñará hoy. Gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bueno, qué convocatoria tan interesante fue la que nos reunió, ¿verdad? Capacitar, entrenar, adiestrar nuestras manos para la batalla, entender el tiempo profético en el que estamos viviendo, entender en el tiempo de la oportunidad que Dios se da a través de la iglesia, de que todo lo que el Padre le dijo al Hijo llegue a un cumplimiento en el orden terrenal. ¿Usted sabe cuál es el versículo del Antiguo Testamento que más se repite en el Nuevo? Porque es bien importante. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que todos nuestros enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Es un versículo de gobierno, es un versículo de dominio, es un versículo de manifestación de poder y de potencia. Pero ¿a quién cree que escogió el Señor para que todos los enemigos del Señor sean puestos por estrado de los pies? ¿Lo escogió a usted? Usted es ese instrumento de justicia, de potencia y de gobierno que Dios ha escogido para que todo lo que el Padre le prometió al Hijo llegue a su cumplimiento en el tiempo cronológico. Cuando decimos este versículo y entendemos este versículo, esto es inalterable. Esto es inalterable. Diga conmigo, es cuestión de tiempo nada más. Pero créame que, como cantábamos, todos los tronos en el cielo y en la tierra han sido creados ¿para quién? Para Cristo. Ahora, ¿entiende que si fueron creados para Cristo, también fueron creados para la iglesia? Porque la iglesia y Cristo, ¿qué somos? Somos uno. De tal manera que nosotros vamos a ir viendo que a mayor nivel de entendimiento, la iglesia, los hijos de Dios van a ir tomando los lugares de eminencia en las naciones. Van a ir tomando los lugares desde donde se tomen decisiones trascendentales. Y hoy, porque si usted no vino el viernes, quizá pues no puede que no tenga la información de que hemos estado hablando de las amenazas del sistema que a través de todas las naciones, porque esto está coordinado desde las Naciones Unidas, se llama la Agenda 2030. Una agenda global que se opone a Cristo y al señorío de Cristo. Pero creo que por misericordia, no por intimidación, tenemos que recordarles a los ideólogos de la Agenda 2030, les voy a recordar a ustedes que si no se arrepienten, ¿cuál es su destino? Porque aquí estamos en una reunión no de culto religioso, sino que se ha reunido la Asamblea de Gobierno del Cielo en la Tierra para declarar lo que jurídica y militarmente y desde el órgano de gobierno universal, que es el gobierno de Cristo, usted como ideólogo de las tinieblas necesita saber. Salmo 2:1. ¿Por qué se sublevan las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Esta agenda lo que está diciendo: nos vamos a desligar del señorío de Cristo. Esta agenda que viene de las tinieblas dice: el gobierno de Cristo lo vamos a evitar, nos vamos a liberar, nos vamos a desligar de todo lo que Dios ha establecido. Por eso usted ve en esta agenda ideológica definitivamente un trazo que está queriendo acabar con todos los principios que mandan del gobierno de Dios, no de la religión cristiana. Diga conmigo, del gobierno de Dios. Ahora alguien tiene que tener misericordia de esos pobres incautos.
No diga eso, apóstol, si es gente muy fuerte. No, es gente muy débil. A ver, otra vez. Esos representantes de las tinieblas son gente muy débil. Son esclavos de la ley del pecado. Están sin Cristo. Son enemigos de Dios. Tienen el entendimiento entenebrecido. Son gente que requiere misericordia. No que usted le tenga miedo, sino que les tenga misericordia. Pobrecitos que pertenecen a un reino inferior. Pobrecitos que están en esta tierra sin rumbo y sin dirección. Pobrecitos que están sirviendo a un sistema caduco y corrupto. Diga conmigo, mas nosotros servimos al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tienen un reino eterno y dominante. Por eso tenemos que decirle a usted que me va a ver en YouTube: me llamo Rafael Ugarte y le vengo a decir lo que dice el Salmo 2:6. De todos ustedes que están conspirando contra el Señor, dice: el Rey de los cielos se reirá y se burlará de ustedes. Alguien se los tiene que decir. Ellos están siendo engañados porque los dueños de los medios y de los recursos financieros en las naciones les dicen que los van a apoyar. De nada les va a servir cuando enfrenten al Rey del universo que está por encima de todas las cosas. Se tienen que arrepentir. A usted que está apoyando la Agenda 2030 como ideólogo, le amo tanto que le tengo que decir: arrepiéntase, porque no se está metiendo con un grupo de personas, se está metiendo con el Rey del universo. Y que desde Dominicana le venimos a decir: del Señor nadie se burla, solamente está dando tiempo para que usted se arrepienta. Como un miembro de la milicia de Dios le quiero decir: el reino nuestro es un reino inconmovible que nunca pierde. El reino al cual representamos, si usted termina con uno de nosotros, brotarán miles y millones que dirán a cuello en voz que Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores, el dueño del universo, el dueño del oro, el dueño de la plata, el que gobierna para siempre. Y los hijos de Dios en Dominicana dicen: amén, así es, pertenecemos a un reino inconmovible. Arrepiéntase de servir a las tinieblas. Le estoy hablando proféticamente, no a sea quien en las naciones que ha entrado en una crisis de identidad y se ha dado cuenta que está tratando de combatir a Dios, que está tratando de rebelarse contra Dios. Y a usted, no sé en qué nación está, le ha llegado un tiempo de quebrantamiento y de temor. Así como a usted le está llegando, le va a llegar a miles que se van a arrepentir de querer pelear contra el Dios del universo, porque el Dios que nos creó es invencible. Él está sentado en su trono y no hay nadie que lo pueda mover de ahí. Es tiempo de que se arrepienta. Pásese a las filas del ejército de los vencedores. Las naciones temblarán. Las naciones están llenas de soberbia, porque creen que porque estamos en un tiempo donde Dios demuestra su gracia y misericordia, no creen en el Dios que es el Señor y Rey y la potencia más grande que existe. Y el Salmo 2 dice: el Rey de los cielos se ríe y el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es Sión? No qué es Sión. ¿Quién es Sión? ¿Usted sabe quién es Sión? Es la iglesia. Por eso la iglesia es un órgano gubernamental. La iglesia es un órgano de dominio, de poder. Por eso nuestros jóvenes son jóvenes poderosos en Cristo. Por eso nuestros niños son reyes que están siendo educados a una mentalidad de gobierno y de dominio. No somos los hermanitos pobrecitos, somos los dueños de esta tierra por herencia. Por eso es necesario que se manifieste esa potencia de la iglesia en las naciones. Yo proclamé el decreto del Señor: tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado, y pídeme como herencia, y te entregaré las naciones, y tuyos serán hasta los confines de la tierra.
Los gobernarás con puño de hierro, los harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes reyes, ustedes dueños de empresas, ustedes que están en un partido político en cualquier nación, tengan claro y tengan certeza de que este Dios es invencible. Ustedes los reyes, ustedes los líderes de opinión, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor y ríndanle alabanza, besen los pies del Señor. No sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. ¿Qué dice usted? Pero ¿dónde quedó el amor de Dios? Hay tanto amor de Dios que les está dando tiempo para que se arrepientan. Y hay tanto amor de Dios que se ha impartido en la iglesia para que cada vez que se exprese, aún ellos, los enemigos de Dios, vean cómo Dios ama, cómo Dios es. Pero diga conmigo, pero el tiempo está contado. Él regresará. Y Él ya reina a través de la iglesia en esta tierra. Pero este nivel de gobierno y dominio, la iglesia lo expresa en la medida que entiende quién es en Cristo. Por eso aún no se ve tanta evidencia de gobierno. Pero el problema es no saber quiénes somos y quiénes y qué tenemos. Me gusta tanto este versículo. Le voy a pedir que me acompañe a 1 de Samuel 2:8. Cantábamos: a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Ahora diga conmigo: Él ya hizo, sigue haciendo y hará. Él ya hizo, sigue haciendo y hará. Con su sangre me ha comprado, me ha librado. Con su poder me ha transformado. Y me sigue transformando hasta llegar a la misma imagen del Hijo. Y me sigue transformando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y me sigue transformando hasta que entre Cristo y nosotros no haya diferencia. Y la gente pueda ver al Dios de gloria y poder en diferentes rostros en las naciones como el suyo. Dígale al que está en silla de usted: nunca te menosprecies. Ahora dígale: no te quedes en lo que hizo. Ponte atento a lo que está haciendo. Y no dejes de ver lo que Él hará. Veo aquí gente en el gobierno de la República Dominicana que son jóvenes que hoy están en la universidad. Veo atletas de alto rendimiento proclamando el reino de Dios en el mundo del atletismo y del béisbol. Veo aquí personas que van a manejar transnacionales en la República Dominicana. Veo aquí pastores, apóstoles, profetas saliendo a diferentes naciones para proclamar el evangelio eterno, porque Dios ya hizo, Él hace y seguirá haciendo. Pero nunca menosprecie lo que ya hizo, porque dice 1 de Samuel 2:8: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Alguno de ustedes estuvo en el muladar? Nadie levanta la mano, pero de ahí venimos todos. Quizá no un muladar físico, pero sí de una pobreza y bancarrota espiritual. ¿Pero para qué? Fíjese lo que dice: para hacerle sentar con príncipes. Ay. A usted y yo que venimos del muladar, ahora ¿dónde nos tiene sentados? Es que esto no es profético. Voltea a ver el que está en silla de usted. ¿Usted está sentado con príncipes? Abrace a ese príncipe, ese rey con el que usted está. Usted y yo venimos del muladar y ahora estamos sentados en la asamblea más poderosa, la asamblea de los reyes, la asamblea de los primogénitos de Dios. Dígale al que está en silla de usted: no se te olvide que vienes de un muladar, pero ten más claro que ahora eres un rey. Pero ten más claro que ahora participas de un sacerdocio. Pero ten más claro que tienes la mente de Cristo.
Es bueno que no se les olvide que venimos de un muladar y que éramos menesterosos y éramos pobres y éramos enemigos de Dios y éramos la escoria de este mundo. Pero lo peor, lo vil y menospreciado de este mundo, escogió Dios para avergonzar a los que creen que saben, a los que creen que son dueños, porque no son dueños. Los dueños de esta tierra somos aquellos que venimos del muladar, pero ahora somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esas agendas de las tinieblas no nos asustan, porque pertenecemos a un reino superior. Usted está sentado enseguida de un rey, de una reina. No le pida prestado, no abuse de ese rey ahorita, no se vaya a aprovechar. Señor Yasser, ahí con mi señora, por favor, no le pida ahí para las hamburguesas, por favor. Y hacerles heredar un trono de honor. Diga conmigo: hay tronos destinados para mí. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él asentó sobre ellas el mundo. ¿Quién es su Dios? Dígame, ¿quién es su Dios? ¿Sabe usted quién es su Dios? ¿No sabe quién es? Es el Todopoderoso. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Pero no solo es su Dios, es su papá. Él es su papá. Y usted viene a ser reafirmado en lo que ya es. Por eso en un conflicto militar, decíamos en la mañana, no es tan importante las armas con las que cuente el enemigo, sino conocer las armas con las que cuento yo. A mí no me importa si el enemigo tiene 10 jets de combate, no me intimidan cuando en mi ejército hay 2500. No sé si me explique. A mí no me intimida que venga un ejército con 100 personas entrenadas cuando hay millones de mi lado. Elías, hay 7000 que no han doblado la rodilla. Que no te asuste esa mujer Jezabel. ¿Quién es Jezabel proféticamente hablando? No es una viejita que se sienta al final de las sillas de aquí. Jezabel se llama los poderes fácticos. Si usted sabe de política y gobierno, usted sabe lo que es un poder fáctico, joven Nova. Los poderes fácticos son los poderes detrás de los que gobiernan. La mano que mece la cuna. El poder tras el poder. Ellos no tienen más poder que nuestro Dios. La pregunta es: ¿tiene la iglesia mentalidad de dominio o tiene mentalidad de demonio? Ay, no diga eso, no me asuste. No, usted no tiene nada que ver con el demonio. El problema es que por mucho tiempo la iglesia fue edificada para tener una pelea con un demonio que está vencido. Y entonces todas las estructuras de fuerza, capacitación, era para tumbar demonios que están tumbados. ¿Se acuerda cuando era religioso profesional usted? Usted era religioso profesional, mi hermano. Tenía título, tú sí tenías. Andabas persiguiendo el espíritu de café, el espíritu de béisbol, el espíritu de... Sí, porque nos reímos, pero cuando usted andaba ahí, usted estaba angustiado por el espíritu de café. ¿Se acuerda? Cuando era religioso profesional. Entonces no tomaba café para que no se le metiera un demonio. La mentalidad mística de darle todo el poder a entidades espirituales ha privado a la iglesia de manifestar el dominio de Dios. Vuelvo a repetirlo. La mentalidad mística que le da poder a las entidades espirituales para que ellos resuelvan todo, ha privado a la iglesia de tomar los tronos que Dios tiene preparados para ella. Usted no se levanta tarde por un espíritu de flojera. Usted no lo venció Satanás, lo venció Sabanás. Usted no puede reprender el espíritu de Satanás. Tiene que poner un despertador para que Sabanás no lo venza. Quiero que le diga al que está encima de usted: para ti y tus generaciones hay tronos, hay lugares de eminencia.
Hay lugares desde donde se van a dictar el futuro de las naciones. En sus lomos puede estar el próximo presidente de la República, del Senado, no sé el orden gubernamental aquí. Pero el problema de la iglesia para no poder ejercer una mentalidad de dominio ha sido la carencia de este mensaje en la edificación. Yo quiero sumarme a lo que se edifica en esta casa. No los conozco mucho, sí veo pura gente guapa, sí, ¿verdad? Y algunos con bellezas exóticas. Porque en el reino no hay feos, hay bellezas exóticas. ¿Cómo se dice, esposa? Únicas y especiales. Hay bellezas que nos hacen ver que no somos de este mundo, porque hay gente que parece marciana, pero es belleza, es una belleza exótica. Señora Vilma, no se ría, por favor, esto es serio. Yo no los conozco, pero veo pura gente guapa, veo pura gente inteligente. ¿Sí son así aquí o estoy equivocado? Pura gente entendida veo aquí, pura gente distinguida. Y eso es producto de la edificación. Cuando nosotros, como apóstoles, como el apóstol Yasser y su servidor, tenemos la oportunidad de viajar a diferentes lugares, podemos hacer diagnósticos del orden o el desorden de la edificación. Y entendiendo este orden o desorden, hay un producto que se puede ver en las personas. Cuando usted ve el Génesis y todo estaba en el orden de Dios antes de la caída, al hombre no le piden que haga cultos. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Antes de la caída había algún templo? ¿No? ¿Había algún tipo de culto? Pues no como lo concebimos ahora. ¿Qué sí existía antes de la caída del hombre? Conversación. Ok. Fíjese bien, diga conmigo, había un estado jurídico perfecto. El hombre tenía un estado de posición legal perfecto que le permitía conversar con Dios. Porque en el Génesis no es lo mismo, quiero que lo entienda, el Edén que el huerto. ¿Qué era el Edén en el Génesis? El ámbito gubernamental de Dios, donde se ejecuta su voluntad. Y el huerto era el lugar físico donde el hombre fue depositado para traer la realidad del cielo a la tierra. Y usted lo puede ver después en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Cuando el hombre cae, el hombre es sacado del huerto, pero también le impiden regresar al Edén. Le impiden regresar a los beneficios de estar en el orden de Dios. ¿Qué beneficios tenía el hombre por estar en el orden jurídico de Dios y estar en una posición de justicia? ¿Qué beneficios tenía? Tenía autoridad, capacidades de dominio, gobierno, comunicación con Dios. Lo que pasa es que Dios quería llevar esa comunicación a un nivel superior en el ser humano. Y Adán no accedió. Ay, Adancito. Adán tenía un espíritu perfecto, pero al no comer del árbol de la vida, que no era un árbol, ¿quién era el árbol de la vida? Cristo. Tenía un espíritu perfecto, pero que nunca llegó a ser uno con Dios. Espiritualmente hablando, ha habido 3 razas espiritualmente hablando en la tierra. Adán y Eva con espíritus perfectos, sin condición de pecado, pero no llegaron a la común unión con Dios. Por eso ellos tenían relación. ¿Y era bueno tener relación con Dios? ¿Usted qué cree? Buenísimo. Y luego viene otra raza espiritual,
la de los hijos de Adán, que esta raza ya fue destituida de la gloria de Dios. Esta raza caída, ahora hay una ley que lo gobierna. Según Romanos 8:2, es la ley del pecado y la ley de la muerte. Pero gracias a Dios, desde el Génesis, Dios hizo una promesa, y ahí aparece Cristo en un orden llamado el Cristo, la promesa, o el Cristo prometido. Y entonces le dice que de la simiente de la mujer vendrá alguien que le aplastará la cabeza a Satanás. Cuando viene el Cristo prometido, porque usted ya no está en la época del Cristo prometido, le pregunto, ¿en qué época está usted respecto a Cristo? Fíjese bien, estamos en la época del Cristo ascendido, glorificado, pero viene la parte más importante para que usted sea operativamente poderoso. ¿En qué época del Cristo está? Fuerte, fuerte, alguien que me lo diga. No, en la época del Cristo impartido. En la época del Cristo impartido se genera otra nueva raza espiritual a la cual pertenece usted. Diga conmigo, la raza de dominio. Porque esta tercera raza espiritual, ¿cómo es? Ya le expliqué un poquito cómo era Adán y Eva, y ahora usted sabe porque venimos de la raza caída de Adán. Pero ¿cómo es esta raza del Cristo impartido? ¿No tiene idea? Tuvo que ser recreada. Pero ¿cómo es esta raza? Esta raza no tiene relación, tiene como una unión. Este es superior en todo. Porque el que se une al Señor, usted no puede tener jamás la duda que usted ni sale de la presencia ni Dios lo desampara, porque usted y Él son uno. Esta raza es una con Cristo. Por eso somos la raza espiritualmente hablando la más poderosa de la tierra. Y ahí Dios tomó tomó de toda raza, negros, indios, blancos, mexicanos, dominicanos, de toda lengua y nación, diga conmigo, para hacerlos en el espíritu la raza más dominante del planeta. Espiritualmente hablando, la raza de los zoeitas. No lo va a encontrar ahí en su Biblia, no busque la concordancia, déjeme se lo explico. Ni es Proverbios 32, ni Herejías 2:14, ni el Evangelio según San Rafa 7:7, no. Los que nacimos de nuevo, a nuestro espíritu se le impartió la vida Zoe. Por eso cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hombre cuando es creado era imagen porque era el ícono de Dios, la parte visible de Dios. Semejanza, operaba, tenía capacidades operativas de Dios. Pero solamente eran imagen y semejanza. La nueva raza en Cristo ahora tiene la sustancia. Fíjese bien, porque usted es mayor que Adán. Porque Adán no comió la sustancia. Usted, para entrar al reino de Dios, fue por medio de la sustancia. Y la sustancia no es algo, la sustancia es alguien. Él es la sustancia de Dios, dice Colosenses. Entonces, fíjese lo que estamos aprendiendo ahora de cómo debe, diga conmigo, cómo debe operar esta raza. Por eso usted y yo operativamente no debemos de operar como Adán, sino que la sustancia nos capacita para operar como Cristo. Hasta que en imagen la gente, cuando lo vea usted, diga, sé que Dios existe,
Sé que Cristo es perfecto porque tengo la imagen en alguien que tiene cuerpo. Pregunto, ¿usted ya tiene la sustancia? ¿Qué estamos recuperando? A ver, fíjese bien, ¿eh? Estamos recuperando la semejanza para llegar a ser en todo como Él y seamos una imagen precisa y no distorsionada de quién es Cristo. Pero si la gente no entiende cómo opera Dios, no puede reproducir la semejanza, porque no opera como Dios opera hoy. Aquí es donde viene un gran reto. Agárrese su cabecita y diga, aquí está el reto. Porque usted tiene una mente, usted y yo, cuando yo digo ustedes, yo también, ¿no? A decir, ya te crees mucho tú, nomás porque estás guapo y tú crees que ella, no. Eso de estar guapo es una coincidencia de la vida y se sufre mucho. ¿Hay alguien que me entienda lo difícil que es ser guapo? Se sufre mucho. Es un suplicio. Mire, aquel hombre está sudando, aquel viejo. Yo no sé si por fe o por experiencia, pero bueno, es complejo ser guapo. Se necesita mucha madurez para afrontar esta problemática. ¿Quiere que le diga qué problema tenemos en la mente los cristianos? Y voy a dejar de hablar la palabra cristiano. ¿Qué le parece si le digo los hijos? Porque usted, más que identidad de cristiano, tiene que tener identidad de hijo. Por eso nosotros no fuimos llamados a vivir la vida cristiana, sino a expresar la vida de Cristo. La vida cristiana es una concepción humana muchas veces, y por eso usted va a una congregación y dice, los cristianos aquí no van al cine. Ellos creen que eso es la vida cristiana. Y luego usted va a otra congregación y dice, los cristianos aquí no comen cerdo. Tan bueno que es el chicharrón de ustedes. Dígale que está encima de usted, tú no fuiste llamado a vivir la vida cristiana. Regáñelo, dígale, por eso eres tan tradicionalista. Por eso tenemos una subcultura de reino. No se enojen conmigo, pero ser perteneciente a cualquier religión, incluida la cristiana como religión, nos mete a una subcultura en vez de operar en la cultura. De ahí tanto lenguaje del hermanito, aunque somos hermanos, pero sabe que nos decimos hermanos por subcultura la mayor parte del tiempo. El Dios le bendiga es un lenguaje de una subcultura. El no me junto con los incrédulos es una actitud de la subcultura. Porque yo le pregunto, ¿Jesús se juntaba con los pecadores? En la cultura del cielo usted está obligado a juntarse con pecadores para que ellos se conviertan al Cristo que usted porta y no se convierta usted a ellos. ¿Se da cuenta por qué la vida de Cristo no tiene nada que ver con la vida cristiana? Entonces todos en la cabezota la pudiéramos dividir en 3 escenarios. Una mente anticristo que opera en 2, anótele ahí, la mente del anticristo y la mente de Cristo. Pero ¿por qué le dije 3 secciones y nomás le dije 2 características? Porque hay una mente que es obvia de una mente anticristo, es obvia, y hay una que no es obvia. ¿Cuál es la mentalidad obvia de un sistema de pensamiento anticristo? Se opone, ok, pero vamos a obviarla. Si usted dice, este cuate, ¿no? Dice, ¿cómo se dicen ustedes aquí? Nosotros decimos compa en México. Aquí, este amigo se nota que tiene una mente anticristo, una mente mundana. ¿Cómo puede diagnosticar usted una mente mundana? ¿Cómo habla? ¿Verdad? Su mente está gobernada por
Lo terrenal, la vulgaridad, la lujuria, el materialismo. Y es obvio, usted puede ver a alguien mundano fácilmente. Pero hay una segunda área que no es tan fácil de comprender, que también es anticristo. No más que se va a enojar conmigo. Yasser, no hay nada más anticristo que alguien que no reconozca la obra consumada de Cristo. No sé si lo entendió. Dígale a que está enseguida de usted: si tú te sigues viendo en la realidad del antiguo pacto, tienes una mente anticristo. ¿Alguien me puede explicar por qué antes de que me tiren piedras? Porque solamente alguien puede decir que está a favor de Cristo si conoce, entiende y honra la obra consumada de Cristo en la cruz. O sea que hay muchos cristianos, bueno, muchos hijos que tienen mente anticristo. No me ha captado todavía, está así como asustado. Sí, pero no en el orden de lo demoníaco, sino en el orden del desorden, de no entender lo que ya somos por la obra consumada. ¿Me está captando? ¿No está enojado? O sea que una persona que edifica continuamente, apóstol Yasser, a la iglesia en el orden y la realidad del antiguo pacto, está siendo totalmente anticristo. Ay. No estoy diciendo Antiguo Testamento, estoy diciendo Antiguo Pacto. Diga, me urge migrar de la promesa a la realidad, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, del pensamiento de un pueblo escogido por linaje terrenal a un pueblo recreado en un orden espiritual. Con todo respeto se lo digo, si usted todavía cree que si ora por Israel Dios lo va a bendecir, usted sigue en una mente del antiguo pacto. Puede pasar una mosca aquí volando, ¿eh? ¿Por qué usted no necesita orar por Israel para que Dios le bendiga? Hay gente que no se le puede tocar Israel, hasta le da el temor santo, el temblor santo. ¿Cuál es la nación de Dios? No. Diga conmigo, la nación de Dios es la que está en Cristo. Y no solamente es la nación, es la esposa. Son los hijos. Y si son hijos, son herederos. Nosotros no oramos para que venga una bendición, sino porque somos bendecidos, oramos para que se active lo que ya tenemos. La pregunta es esta y la tiene que contestar usted antes de apedrearme. ¿Qué tanta mentalidad tiene mundana y qué tanta mentalidad tiene de religioso? ¿O qué tanta mentalidad tiene donde usted se ubica en una realidad que no es la suya? ¿Sería la misma realidad espiritual la de Isaías que la de usted? ¿Qué cree usted? Realidad espiritual. ¿Será la misma realidad la de David que la de usted? Si David viniera aquí, ¿qué cree que nos diría a nosotros? Les diría, tú tanto que querías ser como David
y yo, David, quisiera ser como tú. A ver, no, quizás no lo entendió. Por años quisiste ser como un héroe del Antiguo Testamento, y los héroes del Antiguo Testamento, si vinieran, dirían: no has comprendido quién eres, qué tienes. Daría cualquier cosa por tener al Cristo impartido como lo tienes tú, por estar sentado en lugares celestiales como estás sentado tú, por tener la mente de Cristo como la tienes tú, por pertenecer a un reino inconmovible como el tú perteneces a eso. Ellos darían cualquier cosa por tener lo que usted tiene. Claro. Por eso la mente de dominio no se puede expresar, porque si la edificación no está en los 5 pilares que explican, apóstol Yasser, por qué fuimos regresados a una posición de justicia con Dios para volver a ejercer dominio. ¿Cuál es el objetivo en el ser en este tiempo? Vamos a hablar de este tiempo kairos de Dios. Dice que en el cumplimiento, Efesios dice, en el cumplimiento de los tiempos. La palabra tiempos ahí en el griego es la palabra kairos. Normalmente, cuando no hemos entendido el propósito de Dios, ¿para qué pensamos que es un kairos? ¿Alguno de ustedes tenía mucha ilusión de tener un tiempo kairótico? ¿No, o nunca oyeron del tiempo kairos? ¿Sí? Sí, todos queremos ir en tiempo kairos, pero cuando no se entiende propósito eterno, pastora, normalmente los tiempos kairos cree que la gente que es un tiempo de oportunidad para él. Diga conmigo, para mi ego, para mis asuntos. El tiempo kairos, que es un tiempo de oportunidades, no es para usted primordialmente. Es un tiempo de oportunidad para que toda la promesa que el Padre le hizo al Hijo, que todos sus enemigos estarían por debajo de sus pies, son tiempos de oportunidad para el avance del reino. No me diga eso, apóstol, yo estaba esperando el tiempo kairos para que me cambiara Dios la casa. Dios se la puede cambiar mañana mismo. Diga conmigo, en lo material, para Dios es mínimo. O sea, las cosas materiales, ¿sabe qué son para Dios? No. Su situación material puede cambiar de una manera extraordinaria, porque para Dios lo material, Dios no tiene problema con lo material, Dios tiene un problema con usted y conmigo en nuestro entendimiento. Los tiempos kairos de Dios entonces son los tiempos donde hay oportunidades para que el reino de Dios avance, para que Cristo sea conocido. Y entonces puede venir una situación, esposa, y decir: ¿y Dios dónde me deja a mí? No se preocupe, Colosenses dice que cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, diga conmigo, entonces nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Yo le tengo buenas noticias a usted como embajador. El que le envió tiene un sustento para usted. El que lo envió tiene toda una programación financiera para los asuntos de usted como representante de ese reino. El problema es que cuando un embajador quiere tener su propia fiesta, para sus propias fiestas no hay presupuesto. Pero cuando un embajador del reino tiene como prioridad hacer aquello para lo cual lo envió, ni se preocupa del presupuesto. ¿Usted cree que un embajador esté preocupado aquí por el mofongo que va a comer? ¿Usted cree que el embajador de Estados Unidos está diciendo: ¿qué iremos a comer mañana, esposa? ¿Alcanzará para el mofongo? ¿Alcanzará para el chicharrón? ¿Alcanzará para...? Ese embajador, respecto a lo que necesita, ¿cómo vive? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, dígale que está encima de usted: tranquila, hay carro, hay casa, hay para la educación. Nada más no hagas tu propia fiesta. Vive para el avance del reino. De tal manera que la edificación nos tiene que meter a nosotros, pastora, en ayudarnos a entender
lo que ya somos en Cristo y para qué somos lo que somos. Para ser operativamente compatibles con Dios. La operatividad es muy importante. Si usted, fíjese bien, tiene una computadora de último modelo en ambiente Windows y usted quiere correr ahí programas que solamente corren en Mac, no van a correr porque tienen diferente sistema operativo. Le hago una pregunta: ¿opera Dios igual antes de la cruz a después de la cruz? No. Antes Dios operaba con el hombre a través de visitaciones. ¿Cómo opera en este tiempo? No como visitación, sino como habitación. ¿Cambió el sistema operativo de Dios? Ya cambió. Antes Dios operaba: si ustedes obedecen serán bendecidos. ¿Cómo opera en este tiempo? Has quedado bendecido, ahora obedece para que pongas por práctica lo que yo te he encomendado. Diga conmigo: ya cambió el sistema operativo. En aquel tiempo era: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y creyeren y oraren y se arrepintieran, entonces yo. Ahora, por la obediencia de Él, Dios me puso en la tierra prometida. No sanará mi tierra, sino que me puso en la tierra prometida, que es Cristo. Otro orden de operación. Díganle que está encima de usted: cambió el orden de operación. No te desactualices. No vayas a querer ser un Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista le dice: dentro de los nacidos de mujer no hay nadie. El problema es que él no tiene la tecnología de Dios todavía por dentro. De los nacidos de mujer no hay nadie como Juan. Pero el más que en el reino es que, diga conmigo, porque cambió de raza. Dígalo: cambió de raza. Juan pertenecía todavía a la raza caída. El más pequeño que nace en este reino pertenece a la raza que tiene el Zoe. Juan tenía que hacer para entrar. Usted primero entró. A usted primero se le dotó de la sustancia. En usted opera una vida incorruptible. Por eso nuestra preocupación no es tanto las armas del enemigo, sino no operar en lo que ya tenemos y lo que ya somos. Y el orden de edificación tiene estos 5 pilares. Anótele: gracia y justicia. Anótele si usted es anotador. Otro pilar: el nuevo pacto. Otro pilar: la vida del Espíritu. Otro pilar: la mentalidad de reino. Y lo que cubre esas 4 patas de la mesa se llama el propósito eterno de Dios. ¿Qué pasa si la iglesia no es experta en estos 4 pilares de la edificación? No va a poder ejercer el dominio al cual fue llamado. Ahora la primera pregunta: ¿por dónde empieza el dominio al cual usted fue llamado? ¿Incluirá el dominio al cual usted fue llamado? ¿Incluirá que usted domine personas? No. No. Eso es de Adán. ¿Por dónde empieza a manifestarse el dominio en usted? ¿Será importante la mentalidad de dominio? Porque no nos ha dado el Señor un espíritu sino de poder, amor y dominio propio. Dígale al que está encima de usted: en lo que no has avanzado, no es culpa del diablo. Dígale: no es culpa de tu suegra. Dígale: es porque no has ejercido dominio.
porque fuiste escogido para ejercer dominio. Se está yendo el tiempo muy rápido. ¿Está aprendiendo? ¿Sí? ¿Por dónde empieza el dominio de un hijo de Dios? ¿No sabe? Por nosotros mismos. Ahí empieza el dominio. Por eso una persona que vive bajo el dominio de Dios puede ejercer dominio. ¿Qué tenemos hoy en esta realidad eterna? No le voy a explicar los 4 pilares, no me da tiempo, la verdad. Sinceramente no me da tiempo. Solamente le quiero decir, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy los hijos de Dios que tenemos que desarrollar? Y esto tiene que ver con el amor. ¿A quién tiene Dios como representante en la tierra en este tiempo? A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es? Nosotros. Pero la iglesia es su esposa. Cuando Dios va a dar el origen a que su esposa sea la gobernante en la tierra, estando en Él, la historia de un esposo enamorado se manifiesta. Diga conmigo, Él es nuestro esposo que nos ama. ¿Usted cree que un hombre enamorado envíe a la esposa sin recursos a una misión? Por eso se tienen que estudiar los 5 pilares de la edificación, que para eso el apóstol y la pastora son expertos. ¿Qué hizo Dios con su esposa cuando la manda a representar su gobierno a la tierra? ¿Qué hizo? Por eso honramos a Cristo cuando entendemos lo consumado. Al enemigo más grande de la esposa, para introducirla a ella al escenario en las naciones, ¿qué hizo con el enemigo más grande de la esposa? Lo venció. ¿Qué más hizo con él? Lo despojó, lo exhibió públicamente y lo desarticuló. La esposa está protegida completamente de ese enemigo. ¿Qué hizo con el sistema del mundo cuando mete a la esposa al escenario? ¿Qué hace con el sistema del mundo? Él lo vence. ¿Venció el Señor al sistema del mundo o no lo venció? ¿Dónde usted tiene la evidencia que Él lo venció? Antes de la cruz, cuando Él es llevado al desierto, el sistema del mundo le ofrece las riquezas de este mundo y le dice: yo te voy a suplir lo básico, comida. Yo te voy a subir al pináculo del templo para que seas famoso y tengas dominio religioso. Y como no pudo, ¿qué dijo? Te ofrezco el dominio de las naciones. Y tampoco pudo, porque el Señor venció al sistema. Nos manda a nosotros a la tierra con un espíritu ya nuevo y recreado, que tiene poder, y ni siquiera al espíritu recreado ni siquiera lo tienta el mundo, ni tiene capacidad de pecar. Diga conmigo, ese soy yo. Diga conmigo, a la esposa le quitó al enemigo, le quitó al mundo de su corazón, de su espíritu. ¿Y qué más hace con la esposa? Le da lo siguiente: certeza jurídica, nuevo pacto. Porque si llegaras a fallar, ninguna condenación hay para ti, amada esposa, porque estás en Cristo Jesús. Jurídicamente, Dios ha cuidado de su esposa mediante el nuevo pacto. Inclusive dice: y aunque no permanecieres fiel, yo sí permanezco fiel, porque no me puedo negar a mí mismo. Y su esposa es sí mismo. Le destruye al enemigo, a Satanás. Le quita del espíritu el sistema del mundo. Le pone un nuevo pacto que le da la seguridad jurídica que nunca va a ser dejada, nunca va a ser quitada de esa posición de esposa.
¿Qué más hace con ella? Le provee todo lo que requiera para representarlo en la tierra. Le dio la American Express Platinum para que no le falte nada. La dotó de una superioridad llamada la mente de Cristo. ¿Qué más ha hecho con la esposa? ¿Qué más le ha dado? Le ha dado ese espíritu recreado en donde Cristo para su esposa es poder y sabiduría. Le ha quitado el enemigo, ahora le ha quitado el pecado. Ay, Dios mío. ¿Cómo le quitó el pecado? Si usted me lo dice, es muy importante que lo sepa. Este es el Cordero de Dios que perdona el pecado del mundo, ¿así dice? No, quita. ¿Cómo lo quita? Él quita el pecado haciéndolo volver a nacer sin la capacidad de pecar. Ay, otra vez. Sí, usted en el Espíritu es impecable. Por eso se la presentó a sí mismo sin mancha, sin arruga, sin defecto, haciéndola perfecta. Cuando a usted le dijeron que Cristo lo agarró a usted cuando venía el tren, y Él la agarró a usted y le dijo, quítate, yo me lanzo al tren, le mintieron. ¿Sabe qué hizo Dios con usted? Lo agarró bien, te agarró, te abrazó y te dijo, nos vamos juntos al tren, necesito que te mueras. Le da risa, pero eso fue lo que pasó. Con Cristo estoy. Diga conmigo, con Cristo yo morí y con Cristo resucité. Porque su esposa tiene su esencia, su naturaleza, su poder, su autoridad, su mente, sus dones, para que la esposa ejerza dominio y gobierno. Todo esto lo explica el entendimiento de la vida del Espíritu, el nuevo pacto, que a todo este conjunto de fundamentos se le llama la verdad presente. Me quedan 2 minutos. Si alguien dijera, es que ya estoy loco, eso que hablan de la verdad presente. No, no esté loco, apréndala. Que no le canse cuando seguimos hablando de la verdad presente y la verdad. ¿Qué es la verdad presente? ¿Una doctrina? No. La palabra verdad en griego es la palabra aletheia. Y en griego aletheia se traduce de 2 maneras, verdad y realidad. La iglesia tiene una realidad presente, espiritual, no física. ¿Cuál es la realidad presente que tiene la iglesia hoy? ¿Cuál fue el evento que metió a la iglesia en una realidad actual? Hay un evento que metió a la iglesia en esta realidad donde somos reyes, somos sacerdotes, somos espíritus recreados, somos santos, somos hijos, somos herederos, tenemos codificado en nuestro espíritu nuestro llamamiento. ¿Cuál fue el evento que nos metió a esa realidad? ¿No sabes, mi hermano, cuál fue el evento? Cuando el Cordero dice, consumado es. Da origen a la nueva creación. Y esa nueva creación tiene una nueva realidad que es la que está vigente para usted. Nada más que pregunto, ¿cuánto tiene sobre la tierra esta verdad presente o esta realidad presente? 2000 años. Y la iglesia ha operado en una realidad que no era esta. Por eso aún no se ve el efecto de dominio. Porque la iglesia no ha sido edificada en estos pilares de edificación. Y entonces es una iglesia que sigue esperando recibir lo que ya tiene.
¿Cuántas veces usted dijo gloria a Dios, aleluya, cuando le dijeron lo mejor está por venir? Hasta pactó con siembras y ofrendas. Yo le hago una pregunta, de acuerdo a la realidad presente que tenemos, ¿lo mejor está por venir? No. Diga conmigo, bueno, ¿hay algo mejor que Cristo? Entonces lo mejor ya vino. Diga conmigo, lo mejor está en mí. Ahora dígalo más fuerte, y lo mejor me hizo uno con Él. ¿Qué temor puede tener alguien que decía, si Dios es por nosotros? Pero hoy, ¿cómo debería decir ese versículo? A ver. Si Él y yo somos uno, ¿quién contra nosotros? Si el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no ha de habernos dado qué? Todas las cosas. Los que éramos lo vil y lo menospreciado, hoy somos reyes y sacerdotes. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, familia? Si hay algo que nos falta, pastor, salir de esos dos cuadrantes de la mente mundana y de la mente que no reconoce nuestra realidad en Cristo, pero que sigue lleno de versículos bíblicos. No sé si me entendió. Sí, pastora, sí, no me va a regañar, pastora. Hay gente que tiene versiculitis. No habla una palabra sin decir un versículo. Gente muy extraña, así los conoce. Para todo está con el versículo del versículo. El detalle es que la versiculitis de nada sirve si usted no entiende la realidad que tiene en Cristo. ¿Y cuántos versículos hay que no expresan la realidad que tenemos en Cristo? ¿Usted cree que hay versículos que no tienen nada que ver con nuestra realidad? ¿Qué cree usted? Sí, pero son verdades bíblicas, pero no son verdades presentes. Amados, yo sé que están en buenas manos. La esposa está en buenas manos. Ha amado tanto el esposo a la esposa que le voy a repetir lo que ya hizo por ella. Le arrancó el pecado, se lo quitó. La hizo incondenable. Venció al enemigo. Le arrancó del espíritu el sistema del mundo. Le ha traído un órgano facultativo y capacitador que se llaman los 5 ministerios. Y por si fuera poco, le dio las arras del espíritu. Le dio las arras de la herencia, que ¿quién es? El Espíritu Santo. Termino aquí. ¿Es importante comprender las arras de nuestra herencia? ¿Qué significaba arras? ¿Quién sabe qué son las arras? Bueno, ¿perdón? Alianza. En la cultura oriental no eran las arras que damos en las bodas. Bueno, en México se llaman arras, no sé aquí, unas moneditas, ¿sí? Uy, esto está glorioso lo que le voy a explicar. En el Medio Oriente, cuando no había pues ni sistemas de cómputo ni un sistema gubernamental como hoy, que usted va a una notaría cuando hace un trato, cuando usted iba y compraba algo, lo redimía, lo compraba, esa persona en calidad de trato le daba un adelanto, una garantía. Las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo. No sé si lo está entendiendo. De veras, no sé. Hasta que toda la posesión adquirida llegue a la gloria que tiene el mismo que la adquirió. Uy. El que empezó la buena obra
Y la garantía que el que la empezó en usted la va a terminar se llama el Espíritu Santo. Ese es el adelanto. Está diciendo, para que no le quede duda, Señor, para que no le quede duda que lo que yo empecé en usted lo voy a terminar, y usted terminará siendo un elemento de gobierno. Es que le doy por adelantado a aquel que debe reinar en su vida como administración de todas las cosas. El Espíritu Santo no es nada más para que usted dance y brinque y sienta gozo. El Espíritu Santo es aquel que debe administrar todos los asuntos en nuestra vida. En otras palabras, todos los recursos que emanan de la herencia, el Padre pone un sistema operativo y pone un jefe en nosotros que se llama el Espíritu Santo, que es el que va a administrar todos los recursos que ya tenemos, la economía divina. De tal manera que el que entiende esto, su vida va en gloria, de victoria, de cada día ser más, operar en la semejanza, hasta llegar a ser su misma imagen. Nos debe preocupar que este sistema mundano y terrenal nos vaya a comer, nos vaya a destruir. No. El que entiende esta realidad que tiene en Cristo, más bien produce que aquellos tengan miedo de los hijos de Dios. Que la iglesia de Dios seguirá creciendo en entendimiento. La iglesia de Dios seguirá creciendo en manifestación de poder. La iglesia de Dios cada día será más edificada en la realidad que tiene. Y la iglesia de Dios tarde o temprano tomará los lugares que le fueron prometidos por el Padre al Hijo. Porque la iglesia y Cristo somos uno.